Muy bien, nuestra práctica hoy día es glucógeno hepático. Hay, miren, bastantes enfermedades genéticas en las cuales va a haber almacenamiento de glucógeno en el hígado. En nuestro medio se han presentado y se presentan estos casos eh, denominados glucogenosis, en los cuales pues, puede circunscribirse el almacenamiento de glucógeno tanto en el hígado como en el músculo de manera general. Caso de hoy día vamos a revisar una enfermedad, la glucogenosis tipo 1, también denominada enfermedad de Von-Yerke, que va a acumular glucógeno solo a nivel hepático. Y los diagnósticos, como ha avanzado bastante la biología molecular, los diagnósticos son más factibles hoy en día. Por lo tanto, entonces, se puede, al establecer un diagnóstico claro, se puede también dar un tratamiento. De manera entonces que estas enfermedades que en la antigüedad eran difíciles de hacer el diagnóstico, hoy en día es mucho más fácil. Veamos entonces el caso problema, esta paciente de 12 años de edad, sexo femenino, y que presenta un marcado aumento en el volumen del abdomen. Esta niña tuvo episodios anteriores de debilidad, sudoración y palidez que se superaban con la alimentación. El desarrollo de esta paciente había sido algo lento. Sentó sin apoyo al año de edad y caminó sin ayuda a los 2 años. Su rendimiento en el colegio era insuficiente. Examen clínico se encontró que tenía una presión arterial de 110/58, un peso de 22,4 kilogramos, una estatura de 128 centímetros. El examen de pulmones y de corazón no mostró alteración alguna. Las venas del abdomen estaban distendidas. El hígado estaba muy aumentado de tamaño, alcanzando incluso la pelvis. Entre tanto, vaso y riñón no se palpaban. Con excepción de una pobre musculatura, el resto del examen clínico resultó normal. Hicieron análisis de laboratorio. Con la muestra de sangre en ayunas obtenida de la paciente, se practicaron los siguientes exámenes, siendo los resultados mostrados a continuación: glucosa 2,8 milimol por litro, lactato 6,5 milimol por litro, piruvato 0,43 milimol por litro, ácidos grasos libres 1,6 milimol por litro, triglicéridos 3,16 gramos por litro, cuerpos cetónicos 400 miligramos por litro y el pH de 7,25. A través de una incisión abdominal se obtuvo una muestra de hígado que mostraba consistencia firme pero no cirrosis. El examen histológico mostró células hepáticas dilatadas, el área portal comprimida, pero no se detectaron signos de inflamación. La coloración de los cortes histológicos del hígado con un colorante específico para carbohidratos reveló una gran cantidad de material en las células parenquimales que desaparecían al tratarse con amilasa salival. Y mostramos entonces el colorante utilizado es la tinción compás que tiñe el glucógeno. Vemos ahí entonces la gran cantidad de partículas de glucógeno que están entonces en cada una de las células hepáticas, como se señala en el caso, milasa salival que corta enlaces alfa 1,4 hace que vayan desapareciendo. Aquí más o menos se puede mostrar, miren, el abdomen por el crecimiento hepático que tienen los pacientes con enfermedad de Von-Yerke. El contenido de glucógeno en la muestra obtenida fue de 11 gramos por ciento y el contenido de lípidos de 20,2 gramos por ciento. El estudio de la estructura del glucógeno reveló que no existían alteraciones estructurales. Utilizando la misma muestra de biopsia del paciente, se midió la actividad de la enzima glucosa 6 fosfatasa, no encontrándose presencia de esta enzima. Entonces, miren, esta enfermedad son enfermedades hereditarias raras, pero como hemos señalado, ya se puede hacer su diagnóstico, que van a cursar con almacenamiento de glucógeno. En este caso, para la enfermedad de Von-Yerke, está circunscrito al tejido hepático o al hígado.
El glucógeno es una molécula muy importante. Esta molécula se va a almacenar en la mayoría de células. Si uno hace la revisión, por ejemplo, de neuronas, va a encontrar ahí gránulos de glucógeno en los fibroblastos, las células hepáticas, células musculares. Ahí se va a encontrar buena cantidad de gránulos de glucógeno. Entonces, el glucógeno es muy importante porque va a tener ciertas características químicas. En este caso estamos revisando entonces de que el glucógeno es un homopolisacárido. ¿Qué quiere decir homo? Homo significa igual, polisacárido es que está hecho de solo unidades de glucosa. Estas estructuras que mostramos hexagonales son unidades de glucosa. Cada una de las unidades de glucosa, como pueden notar, se está uniendo mediante enlaces alfa 1,4 en toda esta parte lineal, igual en esta parte de arriba. Solo cuando existen estas que se llaman ramificaciones, los enlaces son alfa 1,6. Entonces, la molécula de glucógeno es un homopolisacárido formado solo por unidades de glucosa que están unidos mediante enlaces alfa 1,4 y en las ramificaciones mediante enlaces alfa 1,6. Muy importante entonces esta molécula de glucógeno porque cuando se va a almacenar en el hígado va a estar unida a una proteína que se llama glucogenina. Entonces cuando se va a ir acumulando, formando, miren, cada una de estas unidades de glucosa va a ir presentando, como hemos mostrado, las ramificaciones. Esto que está en color azul es el lugar donde va a ir creciendo las unidades de glucosa para formar el glucógeno. ¿Y es importante que almacene el organismo humano? Sí. Hemos dicho entonces que la mayoría de células almacena glucógeno, pero dos tipos de tejidos van a almacenar la mayor cantidad de glucógeno. ¿Quiénes son? El hígado y el músculo esquelético. Repito entonces, los tejidos que almacenan la mayor cantidad de glucógeno son el hígado y el músculo esquelético. Hay diferencias, miren, porque el hígado puede alcanzar más o menos un porcentaje del 10%, ¿no? Hay un promedio en realidad, ¿no? Puede ser entre 6 y 7%, pero lo máximo que puede almacenar el hígado de glucógeno es el 10%. Entonces, un hígado de una persona de 70 kilos pesa aproximadamente 1.500 gramos, o sea, 1,5 kilogramos. Y estamos diciendo que puede alcanzar máximo el 10%, una comida copiosa, entonces más o menos 150 gramos de glucógeno puede encontrarse en el hígado. Pero estamos diciendo entonces que además en promedio, en comidas normales que hacemos en el consumo diario de desayuno, almuerzo y cena, alcanza valores entre 6 a 7% del peso seco. En cambio, en músculo esquelético, la capacidad que tiene de almacenamiento de glucógeno es entre 1 al 2%, es menos que el hígado. Pero como tenemos más o menos una persona de 70 kilos, otra vez alrededor de 15 kilogramos de masa muscular esquelética, entonces el 2% más o menos va a representar 300 gramos. Es decir, entonces, considerando toda la masa hepática y masa muscular esquelética, el músculo almacena mayor cantidad de glucógeno. ¿Por qué? Porque simplemente hay mayor cantidad de tejido muscular esquelético. Pero si consideramos 1 gramo de tejido hepático, 1 gramo de tejido muscular esquelético, entonces el que va a almacenar la mayor cantidad de glucógeno va a ser el hígado, ¿verdad? El hígado almacena mayor cantidad de glucógeno por gramo de tejido. ¿Sí? Hay diferencias entonces. Considerando toda la masa hepática y muscular, el músculo almacena mayor cantidad de glucógeno, pero por unidad o por cada gramo, el que almacena mayor cantidad de glucógeno es el hígado. Y entonces uno dice, pero ¿para qué almacenan tanto glucógeno? O sea, el hígado y el músculo almacenan mayores cantidades de glucógeno, más que la neurona, ¿no? 10, 20 veces más, mucho más que los fibroblastos. Entonces, ¿por qué almacenan tanto glucógeno? Entonces, miren, el hígado va a almacenar glucógeno para mantener la glucemia. ¿Qué cosa es glucemia? Glucosa, hemia, sangre. Es la cantidad de glucosa
normal que hay en sangre. ¿Qué cosa es glucemia? Valores normales de glucosa en sangre. ¿Cuáles son los valores normales? Hay un rango, ¿no? 70 a 110 miligramos por ciento. Eso es glucemia. Es decir, entonces, el ser humano tiene que estar manteniendo siempre estos valores normales, que en promedio serían 90 miligramos por ciento. O sea, usted coma o no coma, estos valores tienen que estar en ese promedio, 90 miligramos por ciento. Entonces, nuestra preocupación es cuando no comemos, es decir, cuando estamos en ayuno corto, o sea, en los espacios entre las comidas, como en este momento que está sucediendo con ustedes. Tomaron desayuno y tenemos toda la mañana sin comer alimento hasta que llegue la hora del almuerzo. Entonces, los niveles de glucosa se siguen manteniendo en ese promedio que es 90 miligramos. ¿Quién hace que se mantenga este valor? El hígado. Si el hígado va a ir degradando el glucógeno y entonces que almacenado y va a ir proporcionando esta glucosa a la sangre para que se mantengan los valores normales de glucosa en sangre. ¿Quién va a utilizar esa glucosa? Obviamente también el músculo, pero sobre todo el cerebro. ¿Sí? Para el cerebro se almacena entonces el glucógeno en el hígado. En cambio, el músculo almacena el glucógeno para obtener su energía. Recuerden ustedes que cuando hemos hablado de bioenergética, o mejor, de oxidaciones biológicas, hemos dicho que el tejido que utiliza la mayor cantidad de energía, que necesita la mayor cantidad de energía, es el músculo esquelético. ¿Sí? ¿No? Porque realiza procesos de contracción muscular todo el tiempo, entonces está moviendo el músculo. Por eso necesita la mayor cantidad de energía. Además que hay de 15 kilos a más de musculatura esquelética una persona de 70 kilogramos. Entonces, miren, hay diferencias en cuanto a la función que va a cumplir el glucógeno que ha sido almacenado en el hígado del músculo. Entonces, que el hígado almacena el glucógeno para mantener la glicemia. En cambio, el músculo almacena el glucógeno para obtener su energía. Entonces, la tercera diferencia estriba simplemente en que el hígado tiene una enzima que se llama glucosa 6-fosfatasa. En cambio, el músculo no la tiene. Como podemos ver entonces en esta figura, vamos a ver entonces que en el caso del hígado, esta enzima está presente, glucosa 6-fosfatasa. En cambio, en el músculo esquelético no está de manera normal. Entonces, en condiciones normales, esta enzima está presente en el hígado, en condiciones normales. Y en el músculo no está presente. De tal manera, miren, que cuando se realiza la síntesis de glucógeno, miren, la glucosa que viene de la alimentación va a pasar por estas reacciones para convertirse en glucógeno. Lo que estamos mostrando aquí entonces, en estas reacciones hacia la formación, esto va a ocurrir en el estado bien alimentado, es decir, cuando estamos consumiendo alimentos, desayuno, almuerzo y cena. Y estas reacciones de síntesis son promovidas o activadas por insulina. Entonces, este mecanismo de síntesis de glucógeno está ocurriendo solo cuando estamos consumiendo alimento. Pero cuando dejamos de consumir alimento, en ese momento, como hemos entrado en un estado de ayuno corto, el glucógeno se va a degradar. O sea, vamos a tener el otro camino. ¿Y quién va a promover esa degradación? La adrenalina y el glucagón. Estamos viendo el color azulito entonces. Y en condiciones normales, esta enzima está presente en el hígado y va a convertir, en este caso, esta glucosa isofosfato en glucosa, y la glucosa se va a liberar a la sangre. Por eso entonces va a mantener la glicemia en condiciones normales. En cambio, en el músculo, cuando se degrada el glucógeno, llega hasta el glucosa isofosfato y de ahí se va a la vía glucolítica. ¿Por qué? Porque no tiene expresada esta enzima, la glucosa isofosfato. Entonces, es diferente la degradación de glucógeno en el hígado y el músculo. En el hígado sí está presente y en el músculo no. Pero en nuestro paciente, o sea, en la enfermedad de von Gierke, glucógeno es tipo 1, no está presente la enzima. O sea, en condiciones normales, hemos dicho, sí está presente, por eso el glucógeno se convierte en glucosa. Pero en ese estado patológico, enfermedad hereditaria,
La enzima está deficiente en el hígado. O sea, el hígado va a resultar muy importante porque tiene que agregar el glucógeno. ¿Para qué? Para que libere la glucosa en la sangre y mantenga la glicemia. Pero ¿qué va a pasar con estos pacientes con enfermedad de Bonnier? Como no tienen la enzima, glucosa isofosfatasa, entonces se va a degradar el glucógeno. Sí, y se va a desviar para este lado. ¿Qué cosa es esto? La glicólisis. ¿Sí? Miren entonces ustedes cómo la deficiencia de esta enzima que debe estar presente hace entonces que cambie todo el metabolismo. El glucógeno se va a degradar, pero no se va a degradar en la cantidad necesaria. ¿Por qué? En el hígado, ¿por qué no? Porque la mayor parte del glucógeno que se degradaba es ¿para qué? Para que se mantenga la glicemia. Esta glucosa pase a la sangre y se mantenga en valores normales. Si disminuye entonces por consumo cerebral, entonces el glucógeno se sigue degradando. Pero en este caso, miren, se va a desviar porque no está esta enzima, ¿sí? Se ve la vía colítica, miren, como ya han visto ustedes, se convierte en este producto que es piruvato. El piruvato ingresa a la mitocondria, pero se va a saturar, miren, la producción de aceticoenzima, que, como ya saben ustedes, este entra al ciclo de Krebs para que se forme y se convierta en energía, pero está degradándose demasiado glucógeno, que no se necesita. Y además, entonces, este ácido pirúvico que está sobrecargado se puede convertir en ácido láctico. Y el ácido láctico va a provocar acidosis láctica, va a pasar a la sangre, se va a disociar, va a incrementar la concentración de hidrogeniones y por lo tanto vamos a tener una acidosis metabólica por ácido láctico. Del mismo modo, entonces, mucho del ácido pirúvico se ha convertido en aceticoenzima y este aceticoenzima se va a ir desviando ya a la formación de cuerpos cetónicos, porque el que produce justo cuerpos cetónicos es el hígado, ¿sí? Entonces, consecuentemente, como en los estados de ayuno corto no se está formando la glucosa para mantener la glicemia por parte del hígado, entonces el paciente va a tener disminuidos los niveles de glucosa en los estados de ayuno, o sea, cuando no se consume el alimento. De tal manera entonces que el paciente va a sufrir condiciones de hipoglucemia en los estados de ayuno corto. Esto va a determinar entonces que los órganos que son muy sensibles a la proporción o a la energía que proporciona la glucosa en el ayuno corto, entonces van a sentir esta deficiencia. ¿Quiénes son? Obviamente el músculo, ¿verdad? Músculo esquelético, por eso va a haber sudoración, y el cerebro, que va a determinar la palidez, porque no está llegando la suficiente cantidad de glucosa tanto al cerebro como al músculo. Entonces, esta condición de hipoglucemia, porque sobre todo estamos diciendo entonces en el ayuno corto, no cuando va a comer, porque si la persona está comiendo, el paciente está comiendo, pues no va a haber problema porque está proporcionando la glucosa que se necesita, ¿no? Para los tejidos. Vamos a ver entonces cómo se resuelve eso. Pero el gran problema va a suceder cuando no consume el alimento la persona, ¿sí? Entonces va a tener estos periodos de hipoglucemia. Entonces, como no hay glucosa, entonces va a haber también dos tejidos que van a ser muy sensibles, o dos tipos de células. Las células alfa del páncreas que van a liberar el glucagón y las células de la glándula suprarrenal, miren, que van a liberar adrenalina. Esta adrenalina no se está liberando producto de un metabolismo normal, sino se está liberando porque no hay glucosa, o sea, no está llegando glucosa a algunos tejidos, como en este caso la glándula suprarrenal. Entonces, como es sensible, la glándula suprarrenal libera adrenalina y esta adrenalina va a activar una enzima que se llama lipasa, hormonodependiente o lipasa dependiente de hormona. ¿Qué hormona? La adrenalina, pues, ¿no? ¿Qué va a hacer esta enzima? Va a ir al tejido adiposo porque está pegado al tejido adiposo, a los capilares del tejido adiposo, va a ir cortando entonces los triglicéridos, va a ir cortando los triglicéridos, miren, y va a ir liberando los ácidos grasos a la sangre. Obviamente los ácidos grasos no son solubles, se van a unir a una proteína que es la albúmina y lo van a transportar a los diferentes tejidos. Miren cómo la adrenalina comienza a cortar los triglicéridos del tejido adiposo para liberar los ácidos grasos. ¿A dónde lo llevan?
al hígado, miren, otra vez. En el hígado van a ver que los ácidos grasos se convierten también en acetilcoenzima. ¿Y qué va a pasar ahora con este acetilcoenzima? Más cuerpos cetónicos, mucho más cuerpos cetónicos. Y también esto más adelante se va a convertir en ácidos grasos y triglicéridos que se van a ir acumulando también en el hígado. Entonces, miren cómo la deficiencia de una enzima puede desencadenar todas estas alteraciones: hipoglucemia, incremento de ácidos grasos en sangre que se va en el hígado, que va a propiciar la formación de cuerpos cetónicos y también de grasa. Y también, como hemos señalado entonces, el ácido piruvico se convierte en ácido láctico, que va a provocar acidosis metabólica por el ácido láctico. No solamente eso, este ácido láctico está acumulando, que está provocando la acidosis metabólica, tiene que ser expulsado. El organismo tiene mecanismos para poder eliminar y lo puede hacer vía renal. El gran problema es que el ácido láctico se elimina por un transportador que es el mismo para eliminar el ácido úrico. Entonces, como hay demasiado ácido láctico, compite con el ácido láctico. ¿Y quién va a salir? El que está en mayor concentración. ¿Quién es el ácido láctico? Va a ir saliendo y se va a ir quedando el ácido úrico. Entonces, en el tiempo, los pacientes que sufren la enfermedad de Bonnier o glucógenos tipo 1 también van a haber incrementado el ácido úrico, que va a pasar a la sangre y va a provocar hiperuricemia. Hiperuricemia, niveles elevados de ácido úrico. No solamente eso, que también la glucosa 6-fosfato pasa a una vía que se llama la vía de las pentosas fosfato, donde se va a sintetizar ribosa 5-fosfato, que es el soporte para la formación de nucleótidos de adenina y guanina. Como estos están formando en exceso, adenina y guanina también se van a convertir o se van a degradar para convertirse en ácido úrico. Es decir, entonces, en el tiempo, estos pacientes con enfermedad de Bonnier o deficiencia de glucosa 6-fosfatasa van a cursar con gota. Y la gota tiene como característica bioquímica niveles elevados de ácido úrico. Entonces hemos resumido todas las alteraciones bioquímicas que pueden ocasionar la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa que se presenta en esta enfermedad conocida como enfermedad de Bonnier o glucogenosis tipo 1. Muy bien, esa es la explicación entonces para nuestro caso de hoy día. Bien, entonces vamos a pasar al cuestionario para que ustedes hagan su participación. Muy bien, primera pregunta entonces. Escribe algunas alteraciones que usted considera más importantes para el diagnóstico de la enfermedad de la paciente y que están descritas en el caso problema. ¿Puedo participar, profesor? Adelante, señorita. Ya. En primer lugar, vemos la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa. También que hay un aumento del tamaño del hígado, o también denominado hepatomegalia. Hay hipoglucemia, hubo retardo en el crecimiento, un marcado aumento en el volumen abdominal y, bueno, que las venas del abdomen se encontraban distendidas. ¿Ya? Profesor, Naldi Quispe. sí, profesor. Eh, Se encontraron, yo creo que los tres más importantes vendría a ser la hipoglicemia, que son los niveles bajos de azúcar en la sangre, ya que tenía síntomas de palidez. La hepatomegalia, que significa que el hígado está más grande de lo normal. Esto es debido al depósito de glucógeno y lípidos. Y la enzima glucosa 6-fosfatasa, que se encontró su deficiencia. Esta enzima cataliza la hidrólisis de glucosa 6-fosfato en glucosa y fosfato. Bien, a ver, ¿quién más? Profesor, profesor, Adelante. profesor, ¿podría añadir a lo que ya dijeron mis compañeros lo que es la debilidad, la sudoración y la palidez que tiene el paciente, la distensión de las venas abdominales, la hepatomegalia y también los resultados que se obtuvo de la ausencia de enzima de fosfatasa?
Ya, Elizabeth. Ya, profesor. Adelante, Valeria. Ya, lo que yo consideré fueron los episodios de debilidad, sudoración y palidez, que vendrían a ser síntomas de la hipoglucemia, el desarrollo lento del paciente, las venas en el abdomen que estaban distendidas, la hepatomegalia, su presión arterial, su peso y su estatura, ya que eso demuestra un desarrollo lento en el paciente, y también la hiperlipidemia que se mostró por el exceso de ácidos grasos, de triglicéridos. Ya. ¿Quién más, por favor? Xiomara, ponte. Ya, las alteraciones que son más importantes podría ser es la hepatomegalia, abdomen distendido, el peso, la estatura, que ha habido un retraso en el crecimiento, la glucosa que está disminuida o hipoglucemia, un tórax delgado por poca musculatura en el abdomen. Ya. ¿Quién más, por favor? Profesor, las alteraciones que yo consideré que son más importantes es el aumento de abdomen debido al hígado. Después de eso está la poca tolerancia al ayuno, eh, la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, la debilidad, la sudoración y el bajo desarrollo que ha tenido la niña de 12 años. ¿Quién más? Profesor, Jessica Núñez. sí. Profesor, lo que yo he considerado las alteraciones más importantes para el diagnóstico de esta enfermedad es básicamente el marcado aumento en el volumen del abdomen, los antecedentes que ya tenía la niña, que son la parte de la debilidad, la sudoración y la palidez que se le pasaba después de haber comido. También he considerado lo que es el peso y la estatura, ya que ambos no son el peso ni la estatura promedia para una niña para la niña que ha presentado esta enfermedad, la presión arterial y también que el hígado estaba muy aumentado de tamaño, por lo que no se podía palpar el vaso ni el riñón. Ya. Jessica Núñez. ¿Quién más? Profesor, yo. Adelante, Jocelyn. Lo que yo tomé en consideración es la hipoglicemia, la hepatomegalia. También tomé en consideración la presión arterial, ya que está aumentada, el peso que está muy bajo para una niña de su edad. También la glucosa 6-fosfatasa está en disminución y el contenido de lípidos. Ya. ¿Quién más, por favor? Ya, yo recuerdo. La forma física más resaltante fue el abdomen ancho y la pobre musculatura, seguido de una baja de peso y una estatura baja a su edad. Ya. ¿Quién más, por favor? Yo, profesor. Adelante, David. Bueno, lo que yo consideré más importante fue, primeramente, la falta o ausencia de la glucosa 6-fosfatasa, la hipoglucemia, la hepatomegalia y el desarrollo lento, tanto en su estatura y su peso. Ya. Ya, profesor. Adelante. Ya, yo consideré, bueno, los antecedentes que tuvo de niño, luego, o sea, como antecedentes y las debilidades físicas que tenía su dirección y la facilidad, o sea, con cómo se superaba con la alimentación. Después, físicamente, consideré el volumen del abdomen, la musculatura. Y después, evidentemente, ya más adelante con los exámenes, la presión y la ausencia de la glucosa 6-fosfatasa. Ya. ¿Quién más? Yo, profesor. Ronald. Ya, en este paciente lo que más se ha resaltado ha sido la hepatomegalia, la hipoglucemia, el desarrollo lento, presenta cuadros de debilidad, sudoración, palidez,
la ausencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa y ah, el rendimiento en el colegio fue insuficiente debido a que no producía glucosa, entonces la deficiencia del ATP no era baja. Entonces no podía, uno era por el cansancio, la debilidad, y el otro era por que en el sistema nervioso necesitaba ATP para funcionar normalmente. ¿Quién más? Profesor, Zafiro. lo que resalté fue la hepatomegalia, la hipoglucemia, la ausencia de la 6-fosfatasa y el desarrollo lento. Ya. ¿Quién más, por favor? Ana Patricia Rojas. A ver, ¿alguien de ustedes ha leído el otro que es dentro de estas enfermedades genéticas? Es la enfermedad de Pompe, que es la gluconeosis tipo 2. No sé si han comparado con esa. A ver, finalmente, de acuerdo a las características que hemos mencionado del paciente, la historia clínica, ¿qué nos estaría diciendo a nosotros? Tenemos una pregunta ahí adelante. ¿Qué alteración tiene el paciente? Entonces, como ya me han dicho ahí en su respuesta, es glucogenosis tipo 1, enfermedad de Boyer. ¿Por qué? Entonces, también me han respondido porque tiene deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfatasa. Ese es al final que nos va a decir que el paciente tiene esta enfermedad, ¿no? Porque muchas características clínicas, abdomen, por ejemplo, incremento del abdomen por hepatomegalia, va a estar presente en muchas enfermedades. Y eso nos va a dar como carácter diferencial para esta enfermedad, ¿verdad? Hipoglicemia igual. Entonces, pero ¿qué hace diferente a esta enfermedad, digamos, de la otra o de otras? ¿Cómo establecemos? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hacemos y medimos la actividad de la enzima en la biopsia y sale normal? Profesor, disculpe, Dándole. ¿sería la acidosis? ¿Ya? Implica, Bien. los triglicéridos altos, y bueno, la diferencia entre el A y el B es que en el B es causado por la deficiencia de la translocasa de la glucosa, 6-fosfato. ¿Quién más, por favor? Claro, hay variantes, ¿verdad? Entonces, en este caso hay una translocasa que traslada la enzima hacia el citoplasma y en este caso, pues, está normal la actividad de la enzima. Y es característico en estos pacientes la acidosis metabólica, pero una acidosis metabólica láctica, y que además va a ir cursando poco a poco con hiperuricemia. No es normal, entonces, la gota o los niveles de ácido úrico en otras enfermedades, salvo que sean en una enfermedad de gota específica por alteraciones de otras enzimas que vamos a ver en el capítulo de metabolismo de nucleótidos conmigo. ¿Sí? Entonces, en esos casos característicos ya se tiene cuáles enzimas están fallando. Pero en este caso, entonces, es un, digamos, efecto secundario de la gota por la deficiencia de esta enzima, ¿no? Que altera todo el metabolismo. Esta característica es importante revisar en la gluconeosis tipo 1, donde hay esta acidosis metabólica láctica acompañado de hiperuricemia o gota. Después miren la hipoglucemia, es también característico, pero también en las otras va a haber hipoglucemia. Como hay hipoglucemia, por eso hay sudoración, palidez, etcétera, etcétera, que van a ir explicando ustedes luego. Muy bien. Complete la tabla con los datos que se piden
y anote si los valores mostrados están aumentados a normales N o disminuidos D. Tenga en cuenta la información que se proporciona en la última página, bueno, en la tablita que tenemos. A ver, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué dicen? La glucosa, los valores normales es de 3,9 a 5,6 y la paciente tiene 2,8, lo que quiere decir que se encuentra disminuida. Ah, ah, más, Sí, ¿le digo todo? ya, la otra más. Ya. El dato, los resultados en el paciente son de 6,5 y los valores normales son de 0,5 a 2. Esto quiere decir que la condición de lactato está aumentada. Y piruvato más. Piruvato, el resultado de nuestro paciente fue de 0,43. Los valores normales son de 0,05 a 0,1 y que se encuentra aumentado. Ahí nomás entonces. La glucosa disminuida, lactato muy aumentado y piruvato aumentado. Listo. ¿Quién más? A ver los otros tres. Profesor, los ácidos Ah, grasos libres presenta de 1,6 y los valores normales que encontré fueron de 0,1 a 0,6, lo que significa que está aumentado. Los triglicéridos son de 3,16 y yo encontré de 2,24 a 2,26, lo que significa que está aumentado. Y el pH es de 7,25 y lo normal es entre 7,35 a 7,45, lo que significa que está disminuido. Cuerpos cetónicos, Dafne. Los cuerpos cetónicos encontré de 250, diría que está aumentado. A ver, ¿alguien ha encontrado cuerpos cetónicos? Profesor, yo Elian Quiroga. ¿Cuánto está? 40, 60. 40, está muy aumentado, ¿verdad? Sí, profesor. Profesor, otra pregunta más. En los triglicéridos está bien gramos por litro. O sea, en lo práctico marco gramos por litro. Claro, no hay problema. O sea, las expresiones que hemos puesto aquí son para Europa. En realidad, la expresión que nosotros manejamos de manera común a nuestro medio es miligramos por ciento, ¿verdad? ¿Así lo ha encontrado Elian? Sí, profesor. Miligramos por ciento. No, simplemente se hacen las conversiones. A veces, entonces, cuando se hacen los cálculos, en las tablitas usted lo va a encontrar de diferente forma, pero tiene que tratar de buscar la expresión, digamos, como nosotros lo hemos encontrado, igual que la glucosa, por ejemplo, ¿no? Normalmente la glucosa está expresada en miligramos por ciento, va de 70 a 110 miligramos por ciento, pero aquí le hemos puesto en milimol, pero también en las tablitas lo puede encontrar, ¿no? De 4,1 a 6,5 milimoles por litro, igual el lactato, el piruvato, o sea, son diferentes simplemente formas de expresar. Lo que usted tiene que hacer es tratar de buscar como se le ha pedido aquí, o si no, convertirlo. A veces en los cálculos que se suele pedir es que usted lo convierta a las expresiones comunes, digamos, de nuestro medio, ¿no? Miligramos por ciento, pero no, por ejemplo, no manejar en moles por litro, milimoles por litro. Pero sí, buscando en internet puede encontrar usted esas tablas para que pueda comparar. Ujú. No hay problema. Listo, entonces. Sí. A ver, usted que en sus tablitas va a tener que manejar a veces estos valores. Entonces, quedamos así, ¿ya? Glucosa está disminuido. Lactato muy aumentado. Piruvato aumentado. ¿Estamos bien todos? Ácidos grasos aumentado. Triglicéridos aumentado. Cuerpos cetónicos muy aumentado y pH disminuido. Ahora bien, entonces miren, en estos pacientes hay que tener en cuenta el pH. ¿Se acuerdan ustedes que trabajamos en un caso de diabetes donde el pH también tenía este valor? Entonces, ¿resulta peligroso o no este pH? ¿Por qué? Zafiro dice sí. ¿Por qué Zafiro?
Profesor, cuando nos habló sobre el pH, hablaba que dijo que tenía que estar dentro de dos, en un rango. Si pasaba podría ser ácido y si disminuida podría ser muy básico. Y Ya, así por la muerte, si es que era muy, muy grande la diferencia. ya, ¿qué más? Ya, para que se acerque a la muerte, dijo usted de que primero tenía que pasar por coma diabético y No, no, como, no va. A ver, Dafne, los diferentes estados de enfermedad pueden conducir a acidosis, Dafne. O sea, la acidosis que se presenta, entonces, primero debemos haber entendido ahí que vamos a dar el examen el día domingo. Entonces, primero hemos visto que los valores normales de pH, por favor, no se vayan a confundir, ¿ah? Los valores normales de pH son de 7,35 a 7,45 en sangre. O sea, pH fisiológico normal en sangre, 7,35 a 7,40. Estamos hablando del ser humano, por si acaso. ¿Sí? No es lo mismo decir valores de pH de los líquidos biológicos. Ahí incluye sangre, orina, con gaseosas, trago, lo que ustedes quieran, cualquier líquido. Y los valores de pH son de 0 a 14, ¿verdad? O sea, no hay un pH de un líquido que le pueda salir 16 o 18, no existe. O un valor negativo, ¿no? -1, es de 0 o 14. Entonces, pH 1. Hemos dicho también de 0 a 7 es pH ácido. Y de 7 a 14 es pH alcalino básico. Y el pH 7 es neutro. Pero una otra cosa diferente es cuando nos vamos al pH del organismo humano, de los diferentes líquidos biológicos. Por ejemplo, el pH normal de sangre es de 7,35 a 7,45. Y como ustedes ven, considerando el pH de los líquidos biológicos, es un pH ligeramente alcalino. Pero así funciona, les dije yo, nuestro organismo. El pH de la orina va de 5 a 8, el pH del estómago dijimos de 1 a 2 y así, ¿verdad? pH intracelular 7,2, 7,3, no hay problema. Entonces, pero lo que nosotros tenemos que entender, ahora sí le dije como parte básica inicial, es de que suele haber enfermedades donde el pH va a bajar, o sea, va a ser menos de 7,35. Bien, hay enfermedades, ¿sí? Hay enfermedades en las cuales el pH puede disminuir, menos de 7,35. Entonces, ahí, ¿cómo se denomina? Acidosis. Entonces, ¿qué enfermedades pueden dar acidosis? Por decimos en el ejemplo, en nuestro caso, la diabetes mellitus. Entonces, en la diabetes mellitus puede haber una acidosis metabólica, pues está relacionado, pues así como estamos viendo ahora, una alteración en el metabolismo, donde hemos visto que el paciente incluso llega a 7,25 o 7,20 y entra en coma. En esa condición, Dafne, es una acidosis metabólica diabética, porque el paciente está con esa enfermedad. Pero en este caso ya no es diabetes. ¿Qué cosa es? Glucogenosis tipo 1. Pero ¿dónde nuestro paciente también está haciendo acidosis? Porque se le ha medido el pH de la sangre 7,25, pero es una acidosis láctica. ¿Es una acidosis metabólica también? Sí, pero es por incremento de ácido láctico. En el caso de los diabéticos era por cuerpos cetónicos, que es diferente, pero igual sigue siendo acidosis metabólica. En otro caso, una acidosis metabólica diabética, y en este caso una acidosis metabólica por glucogenosis. Y así hay un montón de enfermedades donde va a haber acidosis, ¿sí? Entonces los acidosis son de tipo metabólico, de tipo respiratorio. Igual entonces, si se incrementa el pH de 7,45 a más, vamos a entrar en alcalosis. Y también hay un montón de enfermedades que van a determinar esta condición, donde el pH se va a elevar por encima de 7,45. Mayormente entonces son dos tipos, ¿no? Alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Y cuando es de tipo respiratorio está relacionado a enfermedades pulmonares, ¿no? Las insuficiencias respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces no olvidar
que existen un montón de enfermedades que pueden determinar una acidosis o una alcalosis. Y además también dijimos que eso es peligroso en el pH. ¿Por qué? Porque si sigue bajando el pH en caso de la acidosis, entonces hay un valor que es compatible con la vida. ¿Cuánto es ese valor? 7. No conocemos una persona que tenga menores valores de pH de 7 que esté viva. Con más probable que haya muerto por exceso de hidrogenio. Igual entonces para la alcalosis, pH 8, 8,2 de pronto puede alcanzar. Pero por encima de 8,2 no hay, porque se va a morir por la disminución en la concentración de hidrogeniones. Por eso es muy importante que se mantenga esta concentración de hidrogeniones, que es 7, bueno, determinado en valor de pH, de 7 a 35 a 7,45. Y les dijimos, el pH se ha obtenido por un artificio matemático, ¿verdad? En buena cuenta el pH no existe, es un artificio matemático. ¿Qué es lo que existe? Hemos dicho, concentración de hidrógeno. Los protones elevados o muy disminuidos, determinados como pH, entonces son muy peligrosos para los pacientes. ¿Estamos bien? Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, entonces. Dígame, Valeria. No, profesor, disculpe, es que pensé que íbamos a pasar a la segunda pregunta, a la siguiente pregunta. Sí, pasamos a la siguiente. Ay, ¿Qué ay, ay, reacción ay. cataliza la enzima glucosa 6-fosfatasa? Ya, la glucosa 6-fosfatasa cataliza la reacción final de los procesos de neoglucogénesis y glucogenólisis, siendo un factor importante en los niveles de glicemia, controlando así la glucosa en sangre. Claro, miren, esto es muy importante, que ya lo han visto en este capítulo de metabolismo de carbohidratos. El hígado, en cuanto a lo que es metabolismo de glucosa, prácticamente no le interesa. O sea, el hígado no tiene energía aparte de glucosa. Pero ¿cuál es la preocupación del hígado? Darle glucosa a la sangre. Pero ¿quién utiliza la glucosa que está en la sangre? El cerebro y el músculo esquelético. Pero el hígado, sí, más bien, cuando llegue en exceso la glucosa, ahí sí lo puede utilizar como fuente de energía, pero lo más probable es que el hígado lo convierta en grasa. Y ahí sí está complicado la situación. ¿Estamos bien? Entonces, si en este caso en el paciente no puede donar ese glucógeno almacenado para convertirlo en glucosa, por eso es esta condición tan delicada. El hígado sigue trabajando, pero como no tiene enzima, hemos visto ahí se va a desviar de camino. ¿Listo? Muy bien, entonces cataliza la reacción de conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa. Pregunta 5. ¿Cómo está la concentración de glucógeno en el hígado de la paciente? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Quién responde? ¿Puedo responder, profesor? Carol. Bueno, la concentración de glucógeno en el hígado se encuentra en cantidades anormalmente grandes. El caso clínico nos menciona que se encuentra presente en un 11 gramos por ciento, cuando la normal cantidad de glucógeno en el hígado debería ser de 5 a 8 gramos por ciento. Ya, ¿quién más? ¿Quién más lo quiere señalar? De repente no coincide con los valores que ha dicho Carol. ¿O sí? Adelante, Elizabeth. Los valores normales vendrían a ser 10% de la masa hepática. Por eso se dice que está elevado, porque está en 11%, pero es una elevación leve. Claro. A ver, Elizabeth, cuando nosotros hemos explicado, hemos dicho entonces lo máximo que puede alcanzar de glucógeno en el hígado es 10% en una persona. Pero eso es cuando consume bastante alimento. ¿Ya? Pero los valores normales en realidad en promedio nosotros tenemos, ¿no? De 6 a 7 gramos por ciento. Carlos nos ha dicho, creo, de 5 a 8, pues también está bien. Pero ¿por qué uno dice estos valores tan diferentes, no? Yo tengo de 6 a 7, un poco más, un pequeño rango. En cambio, Carlos nos dice un rango más amplio, de 5 a 8. Otra persona podría decir de pronto de 5 a 6.
Me dice, pero ¿por qué tanta diferencia? No hay mucha diferencia. Lo que sucede entonces es que cuando se hacen los estudios de investigación, que se llaman ensayos clínicos, se toma una población de una región. Es como que usted, por ejemplo, ahora vamos a ver entonces, vamos a decirle a la gente que consuma bastante carbohidrato, todo lo que pueda, y a la media hora o a la hora le vamos a hacer una biopsia y le vamos a hacer la determinación. A ver qué pasa. ¿Sí? Y usted de pronto va a encontrar de 7 a 8, ¿no? Por eso se tienen esos rangos, diferente, por los estudios que se hacen en las diferentes. Ahora hay que considerar mucho el tipo de alimentación del país, de la región. Hay que considerar entonces también el biotipo, ¿verdad? Tenemos que considerar biotipos, ¿no? Biotipos, o sea, los pesos y tallas de las diferentes poblaciones son diferentes. Si ustedes alguna vez han entrado a internet y han encontrado cuál es el biotipo de varones, por ejemplo, en peso y talla de Europa, Estados Unidos y el Perú, ¿no? Dice, ¿quiénes son en promedio, la gente más alta del mundo? Entonces, nosotros leímos alguna vez que son los holandeses, ¿no? Que tienen una talla promedio de 1,85 m, en promedio, ¿ah? Y así, ¿no? Los italianos 1,80 m, los norteamericanos 1,79 m. Por ejemplo, en el Perú, en varones, la talla promedio es 1,62 m, imagínense. Y de repente usted tiene un hermano que mide 1,75 m, 1,80 m, pero dice, pero si mano es grande, claro, para nuestro medio, en promedio es bastante alto. Entonces, todo eso se tiene que considerar, porque a veces vemos nosotros en la familia que tienen de repente parientes que pasan los 1,80 m, pero no es pues el promedio. El promedio no es igual en mujeres, ¿no? En mujeres 1,55 m. Entonces, ustedes son 1,60 m, son bastante altas, en realidad, o 1,70 m, altísimas. Si ahí llega a 1,85 m en mujer, pues no es usual, ¿no es cierto? Uno se asusta cuando ve una dama con esa estatura, pero no está dentro de lo que es el promedio. Así que no hay problema en ese sentido. Este, Elizabeth, hay que recordar de todas maneras que lo máximo que alcanza un hígado es el 10% del peso seco, ¿ya? Pero el promedio más o menos va entre 6 a 7, 5 a 8, así. Por ahí es el promedio de glucógeno que hay en el hígado. ¿Listo? No nos vamos a estresar, porque tampoco nosotros, si queremos ponerles en el examen, le vamos a poner un valor normal de glucógeno es 15%, pues ahí ni hablar, pues, está recontra lejos, ¿verdad? Muy lejos de lo que nosotros hemos dicho que debe haber en el hígado de glucógeno. Muy bien. ¿Qué enfermedad tiene la paciente? Fundamente su respuesta. A ver, le vamos a dar esta pregunta a Rocío Rodríguez. ¿Está Rocío Rodríguez? Sí, profesor. Rocío, respóndanos, por favor. ¿Qué enfermedad tiene la paciente? La enfermedad que tiene es la glucogénesis tipo 1 o enfermedad de von Guerke. Esta enfermedad es la encargada de desfosforilar la glucosa la glucosa 6 de fosfato en el hígado para su liberación al torrente sanguíneo y distribuirla por todas las células. Esta deficiencia de enzima es la que provoca la acumulación de glucosa 6-fosfato intracelular, lo que conlleva una acumulación de glucógeno en el hígado y en el riñón. Ya. Wendy Karin está. Paucar. No está. No figura en nuestra lista. Wendy Karin. Paucar Luque. A ver, ¿alguien sabe algo de Wendy Karin Paucar? Son compañeros, de repente se contactan. Ahorita vamos a conversar. Está Ana Patricia Rojas. Ana Patricia, por favor, ¿podría responder por el chat? Si pudiera. No está tampoco. A ver, Ana Patricia. Sí está. Ana Patricia Rojas Soto, ¿nos puede responder esa pregunta por chat? Si no puede por audio o micrófono. A ver.
¿Qué enfermedad tiene la paciente Ana Patricia? Respóndanos por el chat, por favor. ¿Y por qué? ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión? A ver. Mm, ¿Cómo ha llegado a esa conclusión Ana Patricia? ¿Cómo que ha llegado a esteatosis hepática en grado 1? A ver, Ana Patricia, sabemos que no puede conectarse mediante audio, o sea, micrófono, pero tenemos que tratar de estar escuchando la explicación. Claro, sí tenía ese porcentaje de lípidos, pero eso es debido a la enfermedad que estamos revisando. ¿Qué enfermedad es la que estamos revisando ahora, Ana Patricia? O sea, una cosa es un síndrome, por ejemplo, la estatosis hepática es un síndrome relacionado a un montón de enfermedades, ¿no? Hay estatosis hepática de tipo alcohólico, farmacológico, graso, viral. Pero en este caso, ¿qué enfermedad es, Ana Patricia? ¿Puedes escribir? A ver, alguien que nos diga qué enfermedad es. Enfermedad de von Yerk. ¿Cómo sabemos que es enfermedad de von Yerk? Ana Patricia, ¿cómo se sabe? ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? Bien, entonces hemos señalado de que ahí es la enfermedad de von Yerk porque se ha hecho la determinación de la enzima, aparte de otras características diferenciales, como he dicho, la acidosis metabólica láctica con hiperuricemia, ¿verdad? Pero para nuestro caso real presentado aquí es porque se ha hecho el análisis de la enzima y estaba ausente, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo está la concentración de lípido en el hígado de la paciente? Fundamento su respuesta indicando los valores normales para este parámetro. ¿Quién responde? Yo, profesor. Valeria. El contenido de lípido del paciente es de 20,2 gramos por ciento, pero lo que debería ser es de 1,25 a 4, de 4 a 5 gramos por ciento de contenido de lípidos, indicando así que está muy elevado. Esto es ¿Ya? debido a la hipoglucemia, ya que como hay poca glucosa, el tejido adiposo envía lípidos al hígado para obtener energía. Como el hígado como el hígado solo metaboliza una parte, la parte restante se queda en el hígado, provocando de esta manera que la concentración de lípidos sea muy alta en este órgano. Ya. ¿Quién más? Profesor. Adelante, Jessica. Ya, profesor. El contenido de lípidos del paciente es de 20,2 gramos por ciento, mientras que los valores normales son de 5 gramos por ciento. Entonces, se podría decir que esta cantidad está demasiado elevada.
Y esto básicamente es debido a que como el organismo con esa patología no degrada glucógeno para que se vaya a los demás, en este caso al cerebro y al músculo, y se transforme en energía, el organismo utiliza otra vía para poder producir energía. Entonces es por eso que se va a dar lo que es la degradación del tejido adiposo en ácidos grasos, gracias a la acción de, como le dijo, de la adrenalina y del glucagón, que va a activar la enzima lipasa hormonal dependiente que hace que se degrade y vaya a la sangre, en donde pasa a la zona del hígado e ingresan todos los ácidos grasos. Y para que esto se pero estos se van a almacenar debido a que básicamente el hígado está dañado y no va a realizar la función más importante del hígado, que en este caso es el de digerir las grasas. Por ende va a estar lleno de grasa el hígado y va a provocar lo que es la enfermedad del hígado graso. Bueno, máximo entonces 5 gramos por ciento, ¿ya? De grasa normal en el hígado. Siguiente, ¿qué respuesta espera encontrar en la paciente estudiada si se le administra adrenalina? Positivo y negativo, fundamente su respuesta. ¿Quién responde? Profesor, Adelante, Kevin. yo digo que puede ser positivo debido a que la insulina se utiliza para controlar el azúcar en la sangre en las personas que, bueno, generalmente suelen tener diabetes. En este caso puede ser para la enfermedad del von Wierck. Otra vez entonces, a ver, Kevin dice, ¿qué respuesta espera encontrar en la paciente estudiada si se le administra adrenalina? Positivo, profesor. ¿Se me escucha bien o está entrecortado? Sí, sí, no, sí, sí lo he escuchado, sino que le estoy viendo a preguntar para su respuesta. Yo creo que va a ser positiva debido a que la insulina se utiliza para controlar el azúcar en la sangre. No, adrenalina, Kevin. Perdón. ¿Esta vez? Ahora sí. ¿Puedo intervenir? Por supuesto, adelante, Naldi. Profesor, yo creo que la respuesta va a ser negativa porque va a ser falta de la enzima, porque la enzima glucosa 6-fosfatasa, pero sí va a haber una respuesta en el hígado por la liberación de cuerpos cetónicos, pero no va a haber respuesta para que el hígado genere glucosa en la sangre. Ya. ¿Alguien más, por favor? Yo, profe. Bueno, Adelante, Carlos. Si se le administra adrenalina a la paciente, lo que va a ocurrir es que va a activar a las proteínas quinasas, lo que va a provocar la activación del glucógeno fosforilasa. Esto va a estimular a la degradación del glucógeno, mientras que el glucógeno sintasa va a disminuir su actividad y es lo que va a inhibir la síntesis de glucógeno. Sin embargo, en este caso de la enfermedad de von Wierck, la adrenalina no tendría ningún efecto, ya que esta no actúa directamente sobre la glucosa 6-fosfatasa. ¿Ya? ¿Alguien más? Profesor, Adelante, Jocelyn. cuando en una persona normal, cuando se le administra adrenalina, bueno, la administración de adrenalina es para degradar al glucógeno a través de la glucosa 6-fosfato, pero en este caso la paciente no tiene, hay disminución de esta enzima, entonces no haría una reacción positiva porque habría acidosis o algo así. ¿Quién más? Profesor. Adelante. Eso que sería negativo. Porque bueno, el glucógeno se va a convertir en glucosa, pero no va a darle enzima. Por lo que no, quizás solamente va a ayudar en la disminución del glucógeno almacenado, pero este se va a convertir en lactato y se va a producir una acidosis por los cuerpos cetónicos. ¿Ya? ¿Quién más, por favor? Muy bien, entonces la respuesta es no. No hay respuesta para la administración de adrenalina, porque lo que uno espera es que al administrar la adrenalina, el glucógeno se convierte en glucosa.
¿ah? Entonces debería elevarse los niveles de glucosa. En condiciones normales, en una persona, si se hace eso, entonces vamos a ver que va a elevarse los niveles de glucosa, ¿no es cierto? Porque si está presente, como dicen ustedes, la glucosa. En ese caso, entonces, se puede hacer administración de grandes dosis de adrenalina hasta provocarle incluso paro cardíaco y no vamos a ver incrementados los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Como lo dije, lo han dicho bien ustedes, no tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa. Muy bien. El depósito aumentado de glucógeno en la enfermedad que tiene la paciente solo está circunscrito al hígado. En caso su respuesta sea negativa, indique que otro u otros órganos podrían estar comprometidos. Respuestas. Yo, profesor. Perdón. Luego Valeria. Primero, Carol. Carol y luego Valeria, por favor. Le ganó por puesta de mano. Bien, cierto, el órgano que está más comprometido es el hígado. No es solo este en donde se ubica la enzima, sino que también participan los riñones y el intestino delgado, que también contienen la enzima. ¿Ya? Valeria. Ya, profesor. Esta enfermedad está más enfocada en el hígado, pero también se puede dar en el riñón y en los intestinos delgados, ya que estos también cumplen una función importante en lo que es el proceso de la gluconeogénesis. Ya, pero ¿qué porcentaje, a ver, alguien nos puede decir, qué porcentaje representa, por ejemplo, el riñón? En un daño hepático severo, por ejemplo, ¿qué porcentaje representaría el riñón? El intestino no. Este también está afectado, como han dicho ustedes, pero más o menos el riñón dice que aporta el 5% y el hígado el 95%. ¿Ya? Eso sobre todo en la gluconeogénesis. Muy bien, entonces está afectado riñones e intestino delgado. Siguiente, ¿cómo se explica que la niña presentaba episodios de sudoración y palidez y que mejoraran con la alimentación? Respuestas. Profesor, Naldi. los síntomas que tenía la niña eran causados por falta de glucosa en la sangre. Esto le ocasionaba sudoración y palidez. La niña compensaba su falta de glucosa con los alimentos que comía en el momento, ya que esta no era capaz de mantener los niveles de glucosa en sangre en ayunas. ¿Quién más, por favor? Profesor Teo. Como en este caso la niña se hizo el análisis durante el ayuno, lo que va a ocurrir es que precisamente porque no ha comido nada, el hígado no va a poder proporcionar glucosa al cerebro y al músculo esquelético. Esto es lo que va a ocasionar la sudoración y también la palidez, pero esto se va a mejorar con la alimentación porque le va a proporcionar la glucosa que necesita el cerebro de manera directa y rápida para mejorar esa hipoglucemia. Ya, ¿quién más, por favor? Bien, entonces, efectivamente, pero como hemos visto, estas condiciones de sudoración y palidez solamente van a ocurrir cuando haya el estado de ayuno, ¿verdad? Cuando no se vaya a consumir el alimento. Por eso entonces la paciente cuando consumía su alimento pasaban todos estos síntomas. ¿Cómo se explican el aumento en la concentración de ácidos grasos y cuerpos cetónicos en la sangre de la niña enferma? ¿Por qué aumentan ácidos grasos y cuerpos cetónicos? Respuestas. Bueno, en estas circunstancias el organismo no tiene glucosa y no está presente la insulina. Y las sustancias que se encuentran son la adrenalina y el glucagón. Y es la primera la que activa la lipasa hormonodependiente. Esta moviliza e hidroliza los triglicéridos y comienza a enviar sus ácidos grasos libres. Los cuerpos cetónicos aumentan debido a que los ácidos grasos que se encuentran en elevado número llegan al hígado y como también se eleva la acetilcoenzima A,
son convertidos principalmente en cetónicos. ¿Alguien más? ¿Alguna respuesta más? Profesor, Jocelyn. cuando se dan los cuerpos cetónicos, en situaciones como el ayuno en segundo día, la eliminación de los cuerpos cetónicos se dan por la orina o por la respiración, pero estos no son liberados al 100%. Cuando se tiene los cuerpos cetónicos son en valores normales, está entre 0,5 y 3 miligramos por decilitro, pero cuando estos superan, pues se convierte en patología y puede ser una diabetes o una crisis de hipoglucemia. ¿Alguien más, por favor? Bueno, profesor, ante la falta de glucosa, debe aumentar los depósitos de lípidos, generando una mayor circulación de ácidos grasos y, bueno, de cuerpos cetónicos, ya que el cuerpo va a utilizar azúcar como fuente de energía y como no hay, entonces... A ver, lo que nos ha causado inquietud lo que ha dicho Elian. ¿Creen que el cerebro está utilizando cuerpos cetónicos en estas condiciones? A ver, ¿qué dice Carol? Alondra Pumacayo. Yo creo que no. ¿Por qué, Carol? Claro, para que el cerebro pueda utilizar de forma, digamos, urgente cuerpos cetónicos, porque así se va a denominar, eso va a ocurrir en paciente diabético, es porque por mucho tiempo no tiene el cerebro su combustible preferencial. ¿Cuál es el combustible preferencial del cerebro? ¿El oxígeno? No, combustible. Glucosa. Claro, necesita oxígeno, obviamente. Siempre hemos dicho para formar ATP se necesita oxígeno, es uno de los componentes. Pero el combustible para que se forme este ATP es, combustión es el oxígeno, pero el combustible que utiliza para obtener energía es la glucosa. Ustedes, por favor, siempre, cualquier pregunta que se haga, ¿cuál es el combustible preferencial del cerebro? La glucosa. ¿Sí? Es para la glucosa. Entonces, el cerebro o cualquier otro órgano, a pesar que en esta condición está formando cuerpos cetónicos, no está utilizándolos, porque no es una condición sostenida de que se está formando solo cuerpos cetónicos, como va a ocurrir en la diabetes mellitus. En este caso, entonces, simplemente se está formando cuerpos cetónicos porque hay un exceso de acetilcoenzima que viene de los brazos. Pero si al paciente, donde nosotros le damos la glucosa, o sea, la alimentación, está utilizando, puede utilizar normal esta glucosa. En el diabético no va a ser así. El diabético no puede utilizar. ¿Por qué? Porque ahí tiene el problema con la insulina. En este caso no hay problemas con la insulina. Simplemente se eleva la adrenalina porque no está llegando suficiente cantidad de glucosa a las células alfa y a las glándulas suprarrenales. Y en contraste a ella se libera esta adrenalina y va a ir removiendo la grasa del tejido adiposo. ¿Sí? Y eso va a hacer entonces que se vaya y se derive la formación de acetilcoenzima y acetilcoenzima entonces a la formación de cuerpos cetónicos. Muy bien, ¿alguna acotación más? Siguiente, en los pacientes portadores de enfermedad de Boyer se ha descrito aumento en la concentración sérica de ácido úrico. ¿Cómo se explica este hallazgo?
¿Puedo responder? Adelante, Carol. Que al incrementarse el ácido láctico en la sangre es eliminado a través de la vía renal y bueno, compite con el ácido úrico, el cual se queda en la sangre, ¿no? Y que también podría provocar gota. ¿Ya? ¿Qué más? Profesor, tengo que- Adelante, Randall. el pronóstico es regular, o bueno, ya que el paciente crece, sus problemas metabólicos van siendo menos graves y más fácilmente controlables. La hiperuricemia, como consecuencia del aumento del metabolismo de las purinas y de la insuficiencia renal, adquiere más relevancia a partir de la adolescencia. Puede desarrollarse adenomas, tumores benignos en estructura semejante a una glándula, adenomas hepáticos. En algunos casos puede malignizarse, aparecer diarreas, malabsorción intestinal de la glucosa y osteoporosis por defecto crónico de las acidemias y la insuficiencia renal. ¿Qué más? ¿Alguien más, por favor? Muy bien, entonces son dos caminos, ¿no? Uno por competencia, como lo ha dicho Carol, entonces el ácido láctico y el ácido compiten, hay mucho ácido láctico, el riñón elimina el ácido láctico, pero queda entonces el ácido úrico. Y por otro lado, como dice Randolph, va a haber un incremento en la síntesis de purinas por la formación de riboso 5-fosfato, que también va a ir exacerbando entonces los niveles de ácido úrico. Eso va a terminar con una hiperuricemia, que es una condición de la gota, ¿no? De elevación. Los caminos. ¿Cómo se explica el estado de acidosis metabólica de los pacientes como la niña de caso en estudio? Respuestas. Profesor. Adelante. Profesor, el estado de acidez de la niña se debe a que ha aumentado la cantidad del ácido láctico, por lo cual también ha aumentado el ácido pirúvico y también porque ha aumentado la cantidad de los cuerpos cetónicos, los cuales hacen que el pH de la niña, es decir, el pH de la niña disminuya y se vuelva más ácido. Ya. ¿Quién más, por favor? Profesor, Adelante. una una acidosis metabólica se desarrolla cuando se produce ácido en el cuerpo, pero también puede ocurrir cuando los riñones no eliminan el suficiente ácido del cuerpo. Puede ser una acidosis de enfermedad renal, acidosis láctica. Y en este caso, Jocelyn, ¿qué está pasando? Profesor, tengo que una. Adelante, Randolph. Se produce acidosis láctica, estado metabólico en capacidades anormales de cuerpos cetónicos, recidiva, es la aparición de la enfermedad en un individuo que ya padeció esta hace algún tiempo, puede ser grave y poner peligro a la vida del paciente. Los niños pequeños que presentan una gran hepatomegalia, hígado normalmente grande, puede ser poco llamativa en la vida adulta, en lo que, al contrario, los riñones aparecen agrandados moderadamente, pero constantemente, y una esplenomegalia discreta. Ya. ¿Quién más, por favor? Profesor, Naldi. Profesor, los altos niveles de fructosa 6-fosfato se dan porque, como bien ya lo dijimos, por la falta de la enzima glucosa 6-fosfatasa,
se da este nivel alto de fructosa 6-fosfato y conduce a un aumento de la fructosa 2,6-bifosfato y por lo tanto a la activación de la fosfofructoquinasa y de la vía glicolítica, aumentando el aumento de piruvato y finalmente ácido láctico y cuerpos cetónicos. ¿Ya? ¿Qué más, por favor? Profesor, me gustaría añadir que, bueno, también como está compitiendo el ácido láctico con el ácido úrico por su combinación, al final se termina quedando alguno de los dos. Como mencionó, creo que se queda el ácido úrico, lo cual también es negativo para el cuerpo porque, bueno, se está volviendo ácido, ¿no? Claro. Pero, Carol, hay que tomar en cuenta también, a ver, los valores que se tienen en sangre de los metabolitos y que están expresados, ¿no? Hubiera sido interesante de pronto que ustedes vean en las tablas y expresen en una sola unidad que sea comparativa. O sea, que usted puede entender, porque, por ejemplo, ¿no? Usted tiene aquí en los valores normales de la paciente, ya lo han dicho, ¿no? Entonces, ¿quiénes están contribuyendo a la acidosis? El ácido láctico, el ácido pirúvico y los cuerpos cetónicos. Entonces, de ellos, ¿quiénes contribuyen más? Pues, para saber eso, tenemos que expresar en una sola unidad. Por ejemplo, usted tiene ácido láctico en milimol por litro, piruvato también, milimol por litro, y los cuerpos cetónicos en miligramos por litro, ¿verdad? Entonces, con diferentes unidades no se pueden comparar, pero si usted mira, por ejemplo, el ácido láctico, lactato y ácido pirúvico, tienen la misma unidad y usted ve ácido láctico 6,5 y piruvato 0,43. Entonces, viendo esos valores, supongamos sí que está contribuyendo, a menos comparando los dos, es el ácido láctico, ¿verdad? Que está demasiado elevado, muy elevado. Y entonces, si expresamos los cuerpos cetónicos en la misma unidad, nos vamos a dar cuenta que los cuerpos cetónicos están muy elevados. Pero por la unidad que tiene el ácido láctico está mucho más concentrado que los cuerpos cetónicos. Y entonces ahí nosotros vamos a decir la acidosis metabólica, en este caso, está dada por el ácido láctico. Una acidosis metabólica láctica. Porque si hubiera sido que los cuerpos cetónicos están mucho más elevados en concentración, diríamos entonces, esta es una acidosis tónica, ¿no es cierto? Como ocurre en la diabetes. Eso es diferente, ¿no? En la diabetes más bien es exclusivo que se eleven solo los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces ahí es diferente. En este caso entonces es una acidosis metabólica láctica porque está mucho más concentrado ácido, el ácido láctico. ¿Qué medidas terapéuticas propondrían para los pacientes portadores de la enfermedad de Boyd-Dierck? Respuestas. Profesor, Adelante. podría hacer el tratamiento con almidón de maíz, ya que este lentece la digestión y absorción y se liberan disacáridos y dextrinas en forma progresiva. Y este también se ha demostrado que permite mantener la glicemia normal hasta el tiempo de 6 a 8 horas, disminuyendo así también en cierta medida la producción del ácido láctico. Y también otro tratamiento parecido podría ser el tratamiento con glicosade, que es un sustituto del almidón de maíz crudo, que funciona como el anterior, pero este permite alargar más el tiempo de ingestión, especialmente en horario nocturno, ya que para con la finalidad de alargar más los procesos de descanso de los pacientes. Ujú. Ya, a ver qué otros tratamientos más. Yo, profesor. Ya. Eh, También sería el controlar lo que es las hipoglucemias y la acidosis láctica. Lo que se consigue es mediante lo que es una alimentación frecuente durante lo que es el día y una alimentación nocturna también continua mediante sonda y bomba. ¿Por qué con sonda? ¿Por qué no oral? Karen.
¿Quién más? Xiomara, ponte. Ya, profesor, la administración de alimentos con almidón en el día y nocturnal, como dijo Karen, por sonda. Se administra la ¿Por qué? glucosa exógena. Ponte, Xiomara, ¿por qué? ¿Por qué por sonda en la noche? Porque en la noche no puede comer. O sea, ¿cómo le explico? O sea, en la noche, mientras que él puede estar durmiendo, se le puede estar administrando glucosa exógena. ¿Y por qué sería por sonda? Porque en la noche no puede comer, o sea, está alimentándose de cada rato con almidón. Entonces, eso reemplazaría. Y en el día sí lo puede hacer. Ajá, se puede obviar la función fundamental de la fosfatasa G6. Sería glucosa. Ya. ¿Quién más, por favor? Tratamientos. Ya, es con almidón, pero a ver, diga Zafiro. Se daría por terapias paliativas y a través de siguiendo de las pautas nutricionales adecuadas, y esto va a permitir que se dé un control aceptable de la sintomatología de la enfermedad. Bien, ¿quién más, por favor? Profesor, bueno, me gustaría añadir, ¿no? Que, bueno, obviamente el objetivo principal es evitar la hipoglucemia, con lo que ya han mencionado, pero también, pues, disminuir, ¿no? La cantidad de ácido úrico en la sangre. Y, bueno, también con eso reducir el riesgo de gota, con lo cual se administran medicamentos, ¿no? Bueno, eso no lo hacemos nosotros, pero sí los médicos. Y, bueno, también que las personas que tienen esta enfermedad no pueden descomponer apropiadamente el azúcar de las frutas o de la leche. Y bueno, sería mejor que eviten estos alimentos. ¿No pueden descomponer? Según la bibliografía que he encontrado, sí, me parece que no pueden descomponerla apropiadamente. Es que lo que pasa, a ver, si uno consume, por ejemplo, fructosa que está en chocolates, en tortas, en gaseosas, eso no necesita descomposición. Pasa de frente y se convierte en glucosa en el hígado. El gran problema es de que si se convierte en glucosa, en el hígado inmediatamente se va a convertir en glucógeno y vamos a perjudicar aún más al paciente, dándoles estos carbohidratos de tamaño pequeño. ¿Sí? Entonces, no se puede dar esos carbohidratos. Tiene que ser entonces a carbohidratos que se van a digerir y que demoren en la digestión. Incluso se le da al almidón el glicosade, que es crudo, para que vaya digiriendo poco a poco y se vaya proporcionando la glucosa para la sangre y de la sangre pase al cerebro y al músculo esquelético, ¿no? Pero que no se almacene, o sea, que vaya entrando suficiente cantidad por las necesidades que tiene cerebrales y musculares esqueléticas, pero que no se vaya a almacenar. Entonces, otros tratamientos de pronto que ustedes hayan revisado, que lo digan así, no que expliquen en qué consiste en detalle, pero qué tratamientos hay. Xiomara, ponte, no dice ingesta de carbohidratos, pero ¿qué carbohidratos? Almidón, claro, que pueda digerirse y demorarse, ¿no? ¿Han leído algo de terapia genética? O No, si no, profe. ¿sí, Carol? No le decía que no sé nada sobre terapia genética. Claro, o sea, no es necesario que lo digan, simplemente que lo mencionen, ¿no? De que existe eso. Lo que sucede, miren, que hay bastantes enfermedades y hoy en día, por ejemplo, eh, con el gran avance de la biología molecular, de la medicina molecular, entonces se ha avanzado bastante en reemplazar, o sea, como el paciente en este caso no tiene la enzima, entonces mediante terapia genética o sea, terapia génica, se hace la administración del gen que no tiene, ¿no? Y existen muchos métodos, ¿no? Se utilizan adenovirus, liposomas, una serie entonces de componentes moleculares que van a ir a, en este caso, colocar el gen que le falta a este paciente para que pueda expresar la enzima glucosa 6-fosfatasa del hígado.
En eso consiste de manera sencilla la terapia genética. El detalle, obviamente, se hace un curso de medicina molecular, pues las formas que existen, ¿no? Si una vez alguien en medicina se dedica a esta investigación, entonces el equipo puede hacer eso, ¿no? Para las enfermedades. Está avanzando bastante, más bien. Cuando ustedes sean enfermeras, van a encontrar de pronto muchas enfermedades, de pronto ya en el Perú, que estén tratando mediante terapia génica o genética. Y también la otra, como hemos escrito acá, nos ha escrito, a ver, ¿quién es? Lisette Quispe Huanca, Karen Quispe. Justamente la terapia de reemplazo enzimático también. También hay entonces, y sigue siendo bastante caro. Eso sí, más bien ha avanzado bastante, pero es alrededor de $3.000 mensuales. Es bastante, bastante caro. ¿Ya? Muy bien, entonces, así es, existen también esos tratamientos de manera general. Muy bien, entonces con eso hemos terminado nuestro taller práctica de hoy día.